Hola amigos de Repluga Económica, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a tratar un tema que espero que os guste y es que vamos a hablar del tema del CO2, el mercado del CO2 y qué pasaría si, digamos, se pusiera una serie de impuestos a muchos de los productos pues, que tenemos en la actualidad, ¿no? Yo creo que es algo que mucha gente desconoce y bueno, he hecho varios cálculos y algunos de ellos pues me parecen pues interesantes y me parecía bueno traerlo. Para aquellos que no sepan, digamos el CO2 o digamos todos un poquito estos de gases de efecto invernadero, pues hay un mercado en el que se compran y se venden derechos de emisión de CO2, es decir, que hay empresas que tienen una serie de derechos por diferentes motivos y que pueden venderlos a otras empresas que necesiten porque han contaminado más. Suponeros una empresa que hace 10 años le dieron una serie de derechos porque consumía una determinada cantidad o producía una cantidad determinada de acero. Hoy por hoy esa empresa pues ha reducido la cantidad de acero que está produciendo o ha mejorado los procesos productivos y le sobran toneladas de CO2 y puede vendérselo a otra empresa que por H por B pues necesite esos derechos de CO2, ¿no? Digamos que es un mercado que se generó en el año 2005, es decir, que ya digamos que tiene 15 años de duración y bueno, en estos 15 años ha habido de todo, ¿no? Digamos, para aquellos que quieran verlo, pues pueden seguirlo en una web, sendeco2.com, en el que ahí se pueden ver los diferentes precios como han ido variando en todos estos años, ¿no? La verdad que es un precio que ha variado muchísimo, ¿no? En el año 2008, por ejemplo, estaba cotizando 22 euros la tonelada, en el año 2013 bajó a menos de 5 euros la tonelada y actualmente está alrededor de los 24 euros de tonelada, ¿no? Entonces, como vemos, es un mercado en el que hay empresas que compran y venden derechos, pero bueno, con todo no estamos hablando de un mercado natural. O sea, ¿por qué? Porque hay empresas que les han dado o les hemos dado esos derechos y no se los hemos dado por ninguna razón, ¿no? Entonces yo creo que es algo que habría que darle una vuelta, ¿no? Digamos que ha habido el gobierno en el año 2005 dio estos derechos, sobre todo a muchas de estas empresas, y realmente no pagan absolutamente nada por esto, ¿no? Entonces yo creo que con los años todas las empresas que contaminan deberán pagar una cantidad por esos derechos, empezando desde cero, y recibir alguna cantidad de dinero a aquellas empresas pues, que directamente pues, no contaminan o incluso pueden conseguir que se reduzca la huella de carbono pues, plantando árboles, por ejemplo, etcétera, ¿no? Una de las cosas que por ejemplo hay que ver que estos derechos de compra y venta afectan el 50% del total de la emisión, pero bueno, yo creo que sería interesante en vez de tener el 50 pues que llegar a tener pues más cerca del 100 que digamos otra cosa, ¿no? Entonces esto es un poco la teoría, ¿no? Y un poco la sorpresa que he tenido a la hora de ir preparando este vídeo es primero que todos generamos de CO2, ¿no? O sea que al final muchas veces pensamos solo en aquella industria intensiva, etcétera, pero al final nosotros también generamos CO2 dependiendo de cosas como la comida que realizamos o los viajes que hacemos, etcétera, ¿no? Entonces, pues sería un poco hacer esos cálculos para ver cómo nos aumentarían los precios si, digamos, se tendría en cuenta con esta bolsa de CO2 a estos precios de esos 24 o 25 euros la tonelada, a ver cómo nos afectaría y cómo nos cambiarían estos precios y a ver si sería el hecatombe mundial o realmente estaríamos hablando de algo pues que no sería, digamos, para tanto, ¿no? Entonces, bueno, pues os voy a dar una serie de ejemplos y vamos a calcular cómo podría ser, ¿no? Bueno, lo primero, habría la posibilidad, yo en el sistema que más o menos propondría, haría la posibilidad de que las empresas podrían invertir plantando árboles, ¿no? Entonces hay una serie de estadísticas más o menos oficiales que dependiendo del tipo de árbol, dependiendo al final el árbol, pues la cantidad de CO2 que retienen es más o es menos, ¿no? Pero bueno, más o menos se calcula que un árbol normal, un árbol medio, pues más o menos va a poder conseguir o va a poder retener alrededor de media tonelada de CO2, es decir, 500 kilos, y al precio que estamos hablando, pues fijaros, ¿no? Estaríamos hablando de que por esa tonelada por cada árbol, pues, y teniendo en cuenta el precio de unos 24 o 25 euros la tonelada, pues por cada árbol plantado anual podríamos estar hablando que se recibirían 12 euros, ¿no? Alguno de vosotros que igual resulta que tiene familiares o incluso que tiene árboles, dice, ostras, a mí no me están pagando nada por los árboles que tengo plantados. Bueno, yo creo que un poco sería esa la idea, ¿no? Aquellos sitios donde estarían plantando árboles, pues lógicamente tendrían que recibir una cantidad de dinero por esos árboles, digamos, plantados, ¿no? Es más, una de las cosas que habría que dar en cuenta es que la mayor parte de los árboles que actualmente tenemos en España, pues muchos de ellos son comunales o son del propio Estado, ¿no? Entonces, pues estuve un poco calculando y primero la sorpresa, que el total de árboles, según el Inventario Forestal Nacional, el ICN3, digamos, se contabiliza que hay alrededor de 7.000 millones de árboles en todo el territorio español.
digamos que si haríamos el cálculo, como antes he hablado de que media tonelada por árbol estaría valorizando al precio actual del CO2, estaríamos hablando que este valor de emisiones podríamos estar hablando de una cantidad de 84.000 millones de euros, ¿no? Es algo que me sorprendía, ¿no? Haciendo el cálculo, porque es más, incluso lo volví a repetir, ¿no? Decir, ostras, aquí tengo que estar algo mal, ¿no? Pero es cierto, ¿no? También, ¿qué datos más curiosos que nos salen de esta estadística? Pues que estamos hablando de que por cada español pues nos tocaría alrededor de unos 145 árboles. Dices, hombre, pues parece que está bien, ¿no? Es decir, que por cada español tendríamos la posibilidad de estar teniendo un impuesto de CO2 de esos 70 toneladas más o menos. Bien, que esto lo podría utilizar cada uno pues de la manera que quisiera, que incluso podríamos hablar que tú como español podrías vender a otra persona esos derechos de CO2, suponeros, ¿no? Imaginaros una persona que usa muy poco el avión, pues podría, digamos, vender esos derechos, o incluso que el Estado fuera el que genera todo esto como una forma, digamos, de producirlo, ¿no? Bien. Otra de las preguntas es ¿cuánto es las emisiones per cápita que tiene España de CO2 a nivel mundial, ¿no? Entonces, según los datos que nos puede dar la OCDE, la primera sorpresa que me doy es que son 5,8 toneladas métricas de CO2 que consumimos, cuando la media anual estamos hablando de 4,9. Entonces, ostras, primero, fijaros, estamos hablando de 5,8 toneladas, estamos hablando que nos corresponden 145 árboles más o menos por persona, es decir, que podríamos estar consumiendo per cápita alrededor de 70 toneladas y el consumo que tenemos solo por cápita son 5,8 toneladas. Querido oyente, querido espectador, hay algo que aquí no me cuadra, o sea, porque nos están diciendo mucho desde todos los medios que tenemos un problema de efecto invernadero, que el consumo que tenemos es imposible, etcétera, y al final si calculamos solo teniendo en cuenta los árboles y teniendo en cuenta el consumo que tenemos, pues hay algo que no me cuadra, ¿no? O sea, realmente el consumo que tenemos en España está muy por debajo de, digamos, la captación de CO2 que tenemos, ¿no? Es algo que, bueno, pues yo creo que si hay alguno que le echa un vistazo o hace los cálculos, pues por favor que me diga, ¿no? Porque yo creo que hay algo que me choca, ¿no? Que no me cuadra y bueno, estaría bueno, pues bueno saberlo, ¿no? Pero la pregunta, ¿somos los españoles los que estamos generando todo el problema del CO2? O sea, porque es que realmente el aumento desde el año 81 es muy poquito, es de 5,5 a 5,8, es decir, que todo esto huele a que hay otros países que realmente son los que más están contaminando, y sobre todo es donde en otros países posiblemente es donde más se está produciendo el aumento del CO2. Que sí, que puede haber alguno que me diga, sí, claro, no estamos consumiendo tanto porque la mayor parte de nuestra industria pues realmente hoy por hoy está en China, y China es la que está realmente consumiendo una cantidad importante de CO2 y nosotros simplemente lo que estamos es usando esos materiales. Bien, podría ser una vuelta, y yo creo que digamos que está bien para darle una vuelta, ¿no? Bien, pero bueno, la idea del vídeo era un poquito eso, simular qué pasaría si tendríamos en cuenta un mercado, bien, de CO2 en el que tenemos en cuenta esas 24 euros por tonelada, y cómo nos aumentaría todo el tema de nuestro gasto, ¿no? Entonces, una de las cosas que más influyen dentro del tema del CO2, por ejemplo, es el tema de la comida, ¿no? Hay un dato que me ha parecido muy curioso, y es que una comida vegana pues estaría consumiendo 2,89 kilos diarios, por ejemplo, de CO2. En cambio, una dieta alta en fibra, en carne, estaremos hablando de 7,19. Digamos que son cantidades pues más o menos importantes, ¿no? Que alguien, un ecologista podría estar diciendo, estamos hablando de casi 3 veces más de lo que se consume en CO2 sobre todo por el tema de comer tanta carne. La carne genera mucho CO2, sobre todo, etcétera, ¿no? Bien, esto lo analizamos y, digamos, estamos hablando que un consumidor alto en carne estaría usando 2,6 toneladas de CO2, y por otro lado una persona muy vegana pues estaría usando alrededor de 1 tonelada, ¿no? Estamos hablando de 1,6 toneladas. Si hacemos el cálculo de 1,6 toneladas por 20-25 euros que está la tonelada, hoy por hoy estamos hablando de unos 30 euros más o menos lo que sería este impuesto anual, digamos, para aquella persona que consume alto en carne, ¿no? que tendría, ¿no? Esos 30 euros dividimos más o menos al año en 365 días, pues nos da 0,10, ¿no? Entonces
ostras, me parece que estamos hablando de unas cantidades pues muy ridículas, ¿no? O sea, que sí, está bien que nos estén diciendo que todo el tema del consumo, que el tema del consumo de carnes influye muchísimo, pero si lo viéramos desde el punto de vista económico, al precio hoy que estaría el CO2, que recordar que estamos hablando de que la mitad de las emisiones hay un precio ya actual, ¿no? O sea, es decir, que estaríamos, yo creo que muy cerca del valor, ¿vale? Incluso pueden ser 50, y por qué no 100, ¿no? Pero incluso 50 o 100 a esa persona que va a comprar esa carne que le cueste 0,10 o 0,40 euros un poquito más la carne, le va a dar igual, ¿no? Realmente el problema no es eso, ¿no? Y con todo recordar, que si haríamos el cálculo por CO2 capturado por los árboles que tenemos en España, pues estaríamos hablando de que nos correspondería a cada español 72 toneladas. Es decir, que a pesar de que esa persona sería hipercarnívora, pues realmente el consumo que tendría serían esos 2,6, ¿no? Entonces, son datos que me están sorprendiendo un poquito, porque estamos hablando de que parece que consumidor de carne, pues estás destrozando el planeta, eres malo, malísimo, ¿no? Pues realmente sí, pero no parece que es para tanto, ¿no? Igual algún oyente o alguna persona puede decirme, pues la verdad es que estoy, digamos, equivocado, porque igual estoy equivocado, ¿no? ¿Qué más he calculado, no? Pues digamos, hay pues diferentes calculadoras, digamos, a ver cuánto es el consumo en CO2 por viaje, ¿no? Por tipos de viaje, ¿no? Entonces he cogido una web, 02.org, en el que tiene una calculadora que me parece sencilla de usarla, ¿no? Y que bueno, he visto que los datos pues son más o menos iguales respecto a otros. Hay calculadoras posiblemente que sean mejores, pero bueno, aquí puedo dar una serie de aproximaciones, ¿no? Entonces, para que os hagáis un poco una cuenta, y he probado diferentes cosas, una hora de viaje de Madrid a avión, o sea, estaríamos hablando que estaría consumiendo alrededor de unos 100 kilos de CO2 por cada 100 kilómetros, ¿vale? Más o menos considerar eso, ¿no? Es decir, que estamos hablando de un viaje que dure una hora y son 300 kilómetros en avión, pues vamos a consumir 300 kilos, ¿no? En el caso de un coche que fuera solo una persona, estaríamos hablando de 72 kilos por persona. Si van dos ya nos bajaría a 50, es decir, que estaríamos hablando de una cantidad pues bastante más baja. Y luego estaríamos hablando de un tren de alta velocidad pues que consumiría alrededor de solo 12 kilos por cada 100 kilómetros, ¿no? Bien, estamos hablando del CO2, de lo caro que es, del fin del mundo, de que si vamos a meter un impuesto a las diferentes empresas aéreas para que paguen el CO2, para que en cierta manera sufraguen todo esto, y al final haces el cálculo, ¿no? Y puedes decir un viaje de Bilbao a Madrid, que estamos hablando de unos 300, 400 kilómetros. Vamos a poner 400 kilómetros para echarle por encima, aunque es menos, ¿no? Estaríamos hablando de más o menos de unos 400 kilos, ¿no? Es decir, 0,4 toneladas por 23, 24 euros, estaríamos hablando de unos 4 o 5 euros, ¿no? Es una cantidad, digamos, importante como para que una persona prefiera utilizar el tren de alta velocidad en vez del avión. Pues yo creo que no. Estamos hablando de unas cantidades respecto a lo que cuesta un billete de avión, pues que realmente es muy pequeño. Es más, si podemos hacer el cálculo desde el punto de vista de un coche y pensáramos que el 50% de lo que hoy por hoy se están cobrando son impuestos, y que pensamos que eso se cobra porque es dañino para el CO2 o lo que sea, estaríamos dando cuenta que el coste que nos están cobrando por la gasolina es mucho más elevada que el gasto de CO2, sin tener en cuenta que podría ser esa compañía o esa persona en concreto que decidiera pues hacer una plantación de árboles, y con esa plantación de árboles pues reducir ese coste de CO2, ¿no? Que eso sería, digamos, para darle otra vuelta, ¿no? Que igual la pregunta hay que hacer: ¿por qué no se está haciendo eso, ¿no? ¿Por qué esa empresa o esa persona que tiene esos árboles pues no recibe una cantidad anual por lo que está atrapando de CO2 esos árboles, ¿no? Entonces, bueno, sería para darle una vuelta, ¿no? Yo creo que posiblemente no se haga porque realmente pues digamos no interesa, o la contabilización pues no sería, digamos, nada fácil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me pregunto, ¿no? Y yo creo que es la pregunta que yo creo que me hago, ¿no? Digamos, ¿tiene España un problema de CO2? ¿No? Porque yo no lo tengo tan claro, ¿no? O sea, veo los números y no parece que tengamos tanto problema, ¿no? Parece que hay mucho margen a la hora de consumir, si estamos hablando per cápita, que son datos que están publicados, que igual son datos incorrectos, pero en principio no parece. ¿Por qué? Porque tenemos una masa forestal muy importante, digamos, en España. Sí, estamos hablando de que en España tenemos muchos problemas, pero hay que pensar que
tenemos mucho territorio y mucho de este territorio puede estar plantado por árboles, entonces todo esto habría que tenerlo en cuenta, ¿no? Están mal realizados los cálculos, porque es lo que yo entiendo, ¿no? Porque si no, no entiendo, ¿no? O sea, están hablándose tanto de CO2 y digamos, vale, CO2, de acuerdo, pues cóbrame por esa carne que estoy comiendo y cóbrame lo que corresponda, ¿no? Estamos hablando de céntimos, señores. Estamos hablando de unas cantidades ridículas, ¿no? O sea, si los cálculos están correctos, ¿no? Entonces me parece algo pues muy raro, ¿no? Y bueno, sobre todo veo eso, ¿no? Que nos están comiendo mucho en la cabeza con todo el tema del CO2, que sí que se está produciendo el cambio climático, pero ¿es problema de España? ¿O el problema está en otro sitio? ¿O habría que contabilizar correctamente otras cosas que no están, como ese consumo que estamos haciendo de productos chinos o productos de otros países? ¿Realmente nos dan las opciones para que las empresas españolas puedan comprar esos derechos de CO2, que puedan plantar árboles, que reciban unos ingresos por esos árboles que están plantados, etcétera? No lo sé, yo creo que hay muchas dudas y muchas preguntas, y por mucho que están hablando de que es un mercado que ya está pues bastante desarrollado, etcétera, me da muchas preguntas, muchas dudas, y con todo me huele que si no han hecho o no están pensando en hacer nada del mercado CO2 o empezar a cobrar más, es que posiblemente nos están cobrando más ya por otros medios que realmente lo que fuera ese impuesto de CO2 por consumir carne o otro tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Espero vuestras sugerencias y vuestras cosas, ¿no? Porque vuestras preguntas, porque realmente he hecho los cálculos, he revisado los cálculos, hay cosas que no me cuadran y creía que iba a ser más gordo, ¿no? Sinceramente, pensaba que estaríamos hablando de un problema gordo desde el punto de vista de CO2, que íbamos a tener determinados productos y determinados servicios que podían tener un tema impositivo muy fuerte, pero la realidad es que ese tipo impositivo, al precio que hoy por hoy están comercializando los derechos CO2, pues es bastante pequeño, por no decir otra cosa, ¿no? Nada más. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, como no, darle a me gusta. Si os gustan estos vídeos un poco frikis hablando de economía y demás cosas, pues nada, suscribiros, darle al botón de suscribirse, y como no, espero veros en el siguiente vídeo, y como no, recordaros, queda un día menos para la República, y por mucho que pues mucha gente diga que es imposible o lo que sea, yo sinceramente creo que día a día cada vez está más cerca. Creo que el sistema borbónico cada día la está liando más, y esperemos que con los años pues acabemos en una república, que es lo que sinceramente creo que merece España. Nada más, salud y república.